Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. ¿Cómo cayó realmente el Imperio Romano de Occidente? Seguro que has escuchado que fue por las invasiones bárbaras, pero la verdad es mucho más compleja y fascinante. Acompáñame en este viaje para descubrirlo. La caída de Roma no fue un evento de un solo día. No es como si un día los romanos se despertaran y su imperio hubiera desaparecido. Fue un proceso largo que duró más de un siglo, lleno de crisis políticas, económicas y sociales. La famosa fecha del año 476, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto, es solo una fecha simbólica. Para entender la caída, tenemos que mirar el panorama completo. Vamos a retroceder al siglo III. El imperio estaba en plena crisis, conocida como la crisis del siglo III. Imaginen un periodo de casi 50 años con más de 20 emperadores, la mayoría asesinados. Hubo guerras civiles constantes, el imperio se dividió en tres partes por un tiempo, y las fronteras estaban bajo una presión tremenda. Además, una plaga devastadora redujo la población, y la economía se tambaleaba por una inflación galopante. Las monedas de plata apenas contenían plata, perdiendo casi todo su valor. Fue el emperador Diocleciano a finales del siglo III quien intentó poner orden. Dividió el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente, cada una con su propio emperador principal, un Augusto, y un emperador junior, un César. Esto se conoció como la tetrarquía. La idea era hacer el imperio más manejable y asegurar una sucesión pacífica. Funcionó por un tiempo, pero las guerras civiles por el poder supremo no tardaron en volver. De estas guerras surgió Constantino el Grande, quien reunificó el imperio y, muy importante, trasladó la capital a una nueva ciudad en el este, Constantinopla, la antigua Bizancio. Este traslado de la capital tuvo consecuencias enormes para Occidente. El centro de poder, la riqueza y el enfoque militar se desplazaron hacia el este. El Imperio Romano de Oriente, que más tarde conoceremos como el Imperio Bizantino, era más rico, más poblado y más fácil de defender. Mientras tanto, Occidente quedó más vulnerable, con fronteras extensas y menos recursos para protegerlas. Hablemos ahora de la economía. El sistema económico romano dependía enormemente de la conquista y la expansión. Las nuevas tierras traían esclavos, oro y otros recursos. Pero cuando el imperio dejó de expandirse en el siglo II, esta fuente de ingresos se secó. Para financiar su enorme ejército y su burocracia, los emperadores empezaron a aumentar los impuestos de manera desorbitada. Los pequeños agricultores no podían pagar y se veían obligados a vender sus tierras a grandes terratenientes, convirtiéndose en siervos atados a la tierra. Esto creó una sociedad muy desigual, con una pequeña élite súper rica y una gran masa de población empobrecida. Esta desigualdad generó una gran inestabilidad social. La gente común sentía que el imperio ya no trabajaba para ellos. La lealtad al Estado romano se erosionó. ¿Por qué luchar y morir por un imperio que te exprime con impuestos y no te ofrece nada a cambio? Esta apatía fue un factor crucial. Además, el cambio climático jugó su papel. Un periodo más frío y húmedo a partir del siglo IV afectó las cosechas, provocando hambrunas y más descontento social. Y ahora sí, hablemos de los bárbaros. Es una palabra que usamos con mucho cuidado porque en realidad se refería a muchos pueblos diferentes. Godos, vándalos, francos, alanos, suevos. No eran simplemente hordas salvajes. Muchos de ellos habían tenido contacto con Roma durante siglos. Comerciaban, servían en el ejército romano e incluso adoptaban algunas de sus costumbres. El problema comenzó a finales del siglo IV, cuando un pueblo nómada temible, los hunos, llegó desde las estepas de Asia Central. Su avance empujó a otros pueblos, como los visigodos, a buscar refugio dentro de las fronteras romanas. En el año 376, los visigodos cruzaron el Danubio. Los romanos los trataron terriblemente, dejándolos morir de hambre. Esto llevó a una rebelión que culminó en la batalla de Adrianópolis en el 378, donde el emperador Valente y gran parte del ejército oriental fueron aniquilados. Fue una derrota catastrófica que demostró que Roma ya no era invencible. A partir de ahí, la situación en Occidente se descontroló.
el imperio empezó a depender cada vez más de soldados bárbaros, los llamados federados. Básicamente, Roma contrataba a tribus enteras para que lucharan por ellos a cambio de tierras y dinero. El problema es que la lealtad de estos ejércitos no era hacia el emperador o el Estado romano, sino hacia sus propios jefes tribales. A menudo, estos generales bárbaros se convirtieron en los verdaderos gobernantes, controlando a emperadores títeres. Un evento clave fue el cruce del Rin en el invierno del año 406. El río se congeló y una enorme coalición de vándalos, alanos y suevos invadió la Galia, una de las provincias más ricas de Occidente. El ejército romano no pudo detenerlos. Se extendieron por la Galia y luego por Hispania, saqueando y estableciéndose. Poco después, en el 410, ocurrió algo impensable. La ciudad de Roma fue saqueada por los visigodos liderados por Alarico. Aunque Roma ya no era la capital administrativa, seguía siendo el corazón simbólico del imperio. El saqueo tuvo un impacto psicológico devastador en todo el mundo romano. ¿Cómo podía caer la ciudad eterna? En las décadas siguientes, el imperio de Occidente se fue desintegrando. Los vándalos cruzaron a África del Norte en el 429 y conquistaron la provincia de África, el granero del imperio. Esto fue un golpe mortal. Perdieron la principal fuente de grano para la ciudad de Roma y una enorme cantidad de ingresos fiscales. Imaginen perder su principal fuente de alimentos e ingresos de la noche a la mañana. El Estado occidental estaba económicamente estrangulado. Luego llegaron Atila y los hunos. A mediados del siglo V, su imperio del terror se extendió por Europa. Aunque fueron derrotados en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451 por una coalición de romanos y visigodos, su amenaza debilitó aún más a Occidente. Poco después, en el 455, los vándalos volvieron a saquear Roma, esta vez de forma mucho más sistemática y destructiva. Para la década del 470, el Imperio Romano de Occidente era una sombra de lo que fue. El emperador en Rávena apenas controlaba Italia y algunas pequeñas partes de la Galia. El resto de las provincias estaban en manos de varios reinos germánicos, los visigodos en Hispania y el sur de la Galia, los francos en el norte de la Galia, los vándalos en África y los burgundios en el sureste de la Galia. Finalmente, llegamos a 476. El general germano Odoacro, al mando de las tropas federadas en Italia, se cansó de los emperadores títeres. Depuso al joven emperador Rómulo Augustulo, que irónicamente llevaba el nombre del fundador de Roma y del primer emperador. Pero en lugar de nombrar a otro títere, Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que un solo emperador, el de Oriente, era suficiente. Se proclamó a sí mismo rey de Italia. Y así, sin una gran batalla final, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. No fue una única causa, sino una tormenta perfecta de factores: crisis política y liderazgo débil, colapso económico e impuestos asfixiantes, desigualdad social y pérdida de lealtad, problemas medioambientales. Y, por supuesto, la presión militar externa y la migración de pueblos que Roma ya no podía controlar ni asimilar. La caída de Roma no fue el fin de la civilización, sino una transformación. La cultura romana, su ley, su lengua y el cristianismo, que se había convertido en la religión del Estado, sobrevivieron y se fusionaron con las culturas germánicas para dar forma a la Europa medieval. Así que, la próxima vez que pienses en la caída de Roma, recuerda que no fue solo por culpa de los bárbaros. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.